Al principio comentamos nuestras reglas de juego. Nuestros primeros temas que abordamos es el código ATA, el número de parte, LRU, que es la unidad reemplazable en línea, el FIM es un número ítem. Mencionamos algunos tipos de manuales, mencionamos el concepto de páginas efectivas. Uno de los primeros manuales importantes, el AMM, Aircraft Maintenance Manual. Hicimos una pequeña retroalimentación de esa pequeña información. Entonces recordemos, el objetivo de los manuales técnicos aeronáuticos es básicamente que ustedes conozcan dónde está la información y de dónde van a sacar esa información. No tanto que se aprendan todo lo que viene en los manuales, sino que sepan de dónde van a obtener cierta información y de qué tipo de manual. Entonces básicamente conocer para qué sirve cada manual, para que cuando necesitemos la información sepamos buscar en qué manual. Entonces ese es el objetivo de manejo de manuales. Entonces aquí van a ver en su diapositiva, esta diapositiva ya se las mandé a todos. Ahí van a poder ver un video de YouTube, les van a explicar los manejos de manuales. Aquí no los vamos a abrir, simplemente es un repaso, pero ustedes lo tienen de referencia, y recomiendo que lo abran. El código ATA nos hace referencia a un listado hecho por la Asociación Internacional de Transportistas Aéreos, por la IATA. Es un listado del 0 al 100 en el cual nos va a ayudar para clasificar los sistemas del avión. Un ejemplo, el ATA 23 habla de comunicaciones, el ATA 34 nos habla de navegación, el ATA 28 de combustible. Simplemente la función del código ATA es identificar los sistemas por un número en los propios manuales. ¿Quién lo hizo? La IATA. Entonces el ATA nos va a ayudar para entrar al propio sistema. Comentamos que actualmente el código ATA se conoce como ESPEX 2200. En ese ya tenemos específicamente el sistema a grandes rasgos. Otro de los conceptos que manejamos es el número de parte. El número de parte es un código alfanumérico que nos va a ayudar a identificar la pieza correcta. Entonces a veces las piezas se pueden parecer, pero cada una de las piezas directamente van a estar identificadas por su número de parte. El LRU es el concepto manejado como unidad reemplazable en línea. Recordemos que en aviación es importante dar mantenimiento de forma rápida y de forma segura. Entonces, si reconocemos en el manual aparece el concepto del LRU, significa que tenemos una unidad que se puede reemplazar en línea. Entonces básicamente es una pieza que se va a poner de forma rápida e inmediata y vamos a invertir poco tiempo para poderla intercambiar. El fin se refiere al número ítem de una pieza. Es igual, nos ayuda y nos sirve para identificar, es igual un código alfanumérico que nos sirve para identificar básicamente la pieza. Es otra de las referencias para encontrar una pieza. Dentro de los propios manuales que vamos a encontrar o que vamos a mencionar, vamos a tener el Troubleshooting Manual, que es un manual de solución de problemas. Vamos a tener el MPD. El MPD es un documento de planeación de mantenimiento, es realizado por el fabricante. Ahí se especifican todos los tiempos de servicios para cada una de las piezas y sistemas de la propia aeronave. El MPD. Vamos a tener el MMEL, que es el MetroMEL, que es el MasterMEL. El MasterMEL es realizado por el fabricante, es otorgado para los operadores aéreos. Y la pequeña diferencia entre el MasterMEL y el MEL es que el MEL es realizado por la aerolínea. El MEL hasta cierto punto aplica las políticas de las aerolíneas o los operadores aéreos y está un poco más limitado que el MasterMEL. Esa es la pequeña gran diferencia entre MasterMEL y MEL. Recordemos, el concepto de MEL es la lista de equipo mínimo. Entonces la lista de equipo mínimo nos va a dar una visualización de lo que mínimo necesitamos para realizar la operación de forma segura. Entonces eso significa que vamos a entrar en el concepto de aeronavegabilidad. Entonces aeronavegabilidad se refiere a realizar una operación que garantice la seguridad de la misma operación. Aquí nos vamos a encontrar una página que es muy buena, una página en Prezi donde manuales, ustedes pueden entrar y van a encontrar toda esa información. Les va a dar una explicación muy buena
de los manuales. Las páginas efectivas van a hacer referencia a la actualización de los propios manuales. Entonces, a través de las páginas efectivas nosotros vamos a ver qué tan actualizado tenemos nuestro propio manual. Comentamos que antiguamente se tenía un código de identificación. A través de ese código identificamos qué tan actualizado estábamos, y actualmente simplemente se anexa la fecha de actualización de ese propio manual. Tenemos código de actualización. En los propios manuales aparece toda la flota que aplica ese mismo manual, así como sus respectivas matrículas dentro de esos manuales. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde aparecen las fechas de actualización de los propios manuales. Entonces básicamente las páginas efectivas nos ayudan a determinar qué tan actualizado está nuestro propio manual. Uno de los manuales importantes, todos son importantes, el AMM, Aircraft Maintenance Manual. ¿A qué se refiere el Aircraft Maintenance Manual? El Aircraft Maintenance Manual nos va a determinar, es igual realizado por el fabricante, nos va a determinar todas las tareas que tenemos que realizar para darle mantenimiento al propio avión. Aquí nos comenta, el fabricante de la aeronave publica este AMM, edita los manuales que deben ser consultados siempre que se necesite realizar cualquier acción de mantenimiento. Ahí aparece exactamente toda la tarea que necesitamos hacer, así como todo el material requerido para poder hacer la tarea de mantenimiento. Entonces continuamos. El AMM contiene la información necesaria para la reparación, sustitución, ajuste, inspección y verificación de los propios sistemas del propio avión. Entonces está descrito todas las tareas de mantenimiento a realizar. El AMM se apoya de otros manuales como el CMM, manual de componentes y algunos otros adicionales. Vamos a comentar dentro del manual Aircraft Maintenance Manuals, podemos ver que también tenemos páginas efectivas. Dentro del propio manual encontramos la actualización del propio manual. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, nos dan el ATA 0541. Aquí nos menciona exactamente la zona donde se va a trabajar, la tarea que se va a realizar, y también nos hace una descripción de figuras para darnos una idea el área donde vamos a trabajar. Ahí nos menciona la zona, la zonificación, nos dice que es la zona 110, 120, 130, que es donde vamos a trabajar, y nos pone una figura de esa zona 110, 120, 130 es donde vamos a trabajar. Lo que se va a realizar en esas zonas, ahí nos lo describe. Lógicamente pues son manuales del fabricante, en este caso fabricante es Boeing, vienen en inglés. Entonces viene aquí toda la información que se va a realizar. Nos dan unos hiperlinks donde podemos darle clic ahí en figura y nos manda las propias figuras. Entonces básicamente aparece toda la información. También es importante resaltar que se clasifican en zonas y en estaciones. Entonces las estaciones están determinadas a partir de la línea datum. Entonces recordamos, la línea datum es una línea de referencia para establecer las propias estaciones. Las zonas, como su nombre lo dice, son puntos dentro de la propia aeronave. Entonces son dos conceptos diferentes. Zonas, una cosa es zona y otra, por ejemplo aquí diríamos que estamos trabajando en la zona 112 alfa y estamos en la estación 224.8, son dos conceptos diferentes. Entonces aquí vamos a ver toda esa información necesaria para poder realizar las tareas de mantenimiento. Hicimos una retroalimentación, comentamos de algunos otros manuales importantes. Vamos a hablar ahora del MEL, del CDL, del QRH, del FCOM. Entonces comentamos, recordamos el número de parte, mencionamos algunos otros manuales. El AMM ya lo dijimos, el Tango Sierra Metro, que es el Troubleshooting Manual, manual de solución de problemas. El IPC es el manual de partes ilustradas. El ASM nos ayuda a conocer el propio sistema a través de esquemas. Tenemos tres tipos de esquemas. El Alpha Whiskey Metro es el manual Aircraft Wiring Manual, es el manual de lectura de todos los circuitos eléctricos y electrónicos que se encuentran dentro de la aeronave. Tenemos el otro manual, Eco Sierra Papa Metro, que es el manual de prácticas estándar, y el CMM, que es el manual de componentes, Maintenance Manual Components, por mencionar algunos.
Mencionamos el contenido del manual. El contenido de la AMM aparece por subtítulos. Ya vimos un ejemplo de lo que viene dentro de la AMM. El desglose del ATA. El código ATA esencialmente maneja una serie de secuencias de pares de números. Los primeros 3 pares de números, los primeros 2 números se refiere al sistema del avión. Los segundos 2 números, en este caso el 30, se refiere al subsistema del sistema. Y los terceros 2 números, que es el 01 en este ejemplo, se refiere al elemento del subsistema del sistema. Entonces aquí estamos hablando, el sistema es el aire acondicionado, el subsistema se refiere al sistema de presurización y el elemento en este caso es un elemento del sistema de presurización. Aquí no nos lo especifica, aquí nos menciona que ese elemento es del piloto automático, ¿vale? Entonces es la forma esencial donde vamos a leer el propio código ATA. En la lista de equipo mínimo vamos a entrar a través del código ATA. Entonces vamos a tener en la lista de equipo mínimo igual páginas efectivas. Hay una sección importante si nosotros no sabemos el código ATA. En la sección 1 vamos a encontrar un listado de ATAs esenciales. Entonces ahí podemos encontrar el número y a qué se refiere ese ATA. Entonces en la sección 1 encontramos el listado de los ATAs. Vamos a recordar, la lista de equipo mínimo nos ayuda ¿para qué? Para determinar si el avión todavía se encuentra aeronavegable. Este ejemplo que tenemos, el ATA 21.1, se refiere al sistema de aire acondicionado, los paquetes de aire acondicionado. Nos dice que el intervalo de reparación es Charlie. Recordamos, tenemos 4 intervalos de reparación: Alfa, Bravo, Charlie y Delta. Cada uno depende de respectivos días. Aquí en este ejemplo tenemos el paquete del sistema de aire acondicionado. Tenemos 2 sistemas en el avión y solamente requerimos de un sistema. Aquí lo visualizamos. ¿Cuántos tenemos instalados? 2. ¿Cuántos requerimos para seguir volando? 1. Significa que aunque nos falle uno, ese paquete entra como el concepto de diferido. Concepto de diferido es cuando nos falla un elemento del avión, pero aún así se garantiza la aeronavegabilidad. Aquí nos maneja unas notas o excepciones. Aparece en paréntesis la letra O, se refiere que es una excepción operacional. Si apareciera entre paréntesis una letra M, sería una excepción de mantenimiento. Aquí nos dice que no podemos volar en un vuelo de largo alcance. Entonces es un ejemplo nada más por mencionarlo. Entonces vamos a tener restricciones operacionales, restricciones de mantenimiento. Entonces es importante reconocerlas, que aparecen dentro de paréntesis M si es mantenimiento y dentro de paréntesis O si es de operaciones. Vamos a tener el otro manual, el CDL, que es la lista de configuración de desviación. Igual aquí tenemos fallas, pero estas fallas no afectan a la aeronavegabilidad. Entonces en el MEL son fallas que sí afectan a la aeronavegabilidad. En el CDL son fallas que no afectan a la aeronavegabilidad, pero hasta cierto punto pueden generar cierta penalización. El ejemplo que pusimos es una de las tapitas de aire que se utilizan en el tren de aterrizaje. Aquí si leemos nos dice que la penalización afecta al performance, al peso de despegue. Entonces es importante verificar y considerarlo para hacer su misma operación. El Quick Reference Handbook, el QRH, se les dejó una tarea, ver un video cómo aplican el QRH. Como su nombre lo dice, es el manual de referencia rápida, Quick Reference Handbook. Ese básicamente lo utilizan los pilotos en pleno vuelo. No exime de que ustedes también lo puedan utilizar como técnicos en mantenimiento de aeronaves, o también los oficiales de operaciones también lo pueden utilizar. ¿Para qué lo pueden utilizar? Para tener mayor visualización desde el punto de vista del piloto. Entonces si el piloto va volando en pleno vuelo y le sale una falla, va a aparecer una lista clasificada en abecedario para que el capitán rápidamente encuentre esa falla. Por dar un ejemplo, se aborta el arranque de un motor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el capitán? Entonces él tendría que checar la sección 7.1 y 7.2 para saber responder inmediatamente de forma operacional qué hacer en el propio avión.
Entonces es una referencia rápida y por lo general el capitán lo hace en la operación, ya en pleno vuelo. Entonces aquí se les dejó este video nos da un simulador en pleno vuelo, cómo lo está utilizando el capitán y lo que tiene que hacer de forma rápida. Es una tarea práctica, de hecho se les dejó una tarea. Entonces es la tarea 1, si no la han hecho todavía háganla porque apenas voy a empezar a evaluar. Entonces dentro de los manejo de manuales vamos a encontrar otro manual que también es importante, es el Flight Crew Operation Manual. Este manual, como su nombre lo dice, ayuda a la tripulación a que aprenda la operación del propio avión. Entonces básicamente ayuda a capacitar a los pilotos para cómo usar el avión en plena operación. El FCOM, el Flight Crew Operation Manual. Igual maneja páginas efectivas, contenidos y aparece toda la información en abecedario, acrónimos, página de actividad, etcétera, etcétera. Entonces básicamente ese manual sirve para enseñarle al capitán cómo operar el avión. Entonces también aquí aparece otra página donde hace referencia de varios manuales, es importante revisarlas. Aparecen allí manuales que son realizados por el fabricante para programación de mantenimiento y manuales que son para operaciones de mantenimiento no programadas. Entonces continuamos. Ahí hicimos una tarea de mail, se les cargó cierta información y de cierta información tenían que contestar un cuestionario interactivo de la respuesta del uso de manejo de manual. Entonces también manual de estructuras. El manual de estructuras básicamente es donde nos quedamos. Hay que conocer un poquito el concepto de estructuras. Recordemos, la estructura del avión actualmente es una de las únicas piezas que solamente están hechas de metal. Entonces básicamente el metal es uno de los elementos que estructuralmente tiene ciertas propiedades que resisten fuerzas internas y fuerzas externas. Las estructuras de las aeronaves, como todas las estructuras que se hacen en el mundo, son realizadas bajo un análisis de fuerzas internas, análisis de estructuras y análisis de fuerzas externas. Es importante analizarlas para saber exactamente qué fuerzas máximas pueden resistir internamente esos eslabones o esos nodos de las propias estructuras. Matemáticamente es algo laborioso, no complejo, no es de gran ciencia, pero es interesante. De hecho es dentro de una de las capacidades que los técnicos en mantenimiento de aeronaves pueden obtener, especialistas en estructuras. Hay muy pocos técnicos especialistas en estructuras, entonces los pocos que llegan a obtener esa capacidad pues les va bien. Entonces es importante, ahí a través de esa página nos describe lo que es un manual de estructuras. Entonces más adelante lo vamos a analizar, cómo realizar esas estructuras. También parte de las funciones es importante saber dentro de las inspecciones qué manuales vamos a utilizar para poder realizar ciertas inspecciones. Dentro de las actividades, tarea 2, se les dejó hacer un resumen de una página electrónica en el cual el inspector verificador aeronáutico, en este caso de la FAC, de nuestra autoridad aeronáutica, nos va a revisar y va a llegar específicamente a verificar ciertos manuales. Entonces con esa tarea interactiva ustedes pueden saber directamente qué manuales deben de conocer para que no los agarren en fuera de lugar en caso de una inspección y verificación en la línea de batalla. Pues esto sería todo, parte de la retroalimentación que les va a servir de mucho para capacitarse. Entonces espero que de cierta forma les haya gustado su servidor. Entonces no sé si tengan alguna duda, pregunta.